Como ya les dije, como ya les dije, ¿verdad? Es un libro un poco diferente. No es un libro que intenta traernos teología como tal, ¿verdad? No estamos tratando de predicar el evangelio aquí, pero nos alienta a tener una visión del mundo centrada en Dios. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿para qué yo existo? ¿Para qué vivo? Hay muchas interrogantes existenciales en nuestra época, principalmente en medio de los jóvenes, ¿verdad? Yo veo eso constantemente. Y ustedes saben, o a lo mejor no saben, pero el índice de suicidio juvenil es alarmante en estos tiempos, ¿verdad? En el 2018 era el segundo índice de muerte entre los jóvenes, porque no tienen una perspectiva divina y ellos están centrando, ¿verdad?, su existencia en lo que hay acá abajo. Y tenemos que tener una perspectiva eterna. Yo era una de esas jóvenes, ¿verdad? Cuando yo era joven, que yo me parecía que la vida no tenía sentido y ahí fue donde me dio una depresión muy grande porque para mí yo no quería vivir, yo no quería existir, porque lo que había aquí debajo del sol eh, a mí no me satisfacía. Yo no, a mí me aburría, era todo una monotonía. So, yo decía, ¿para qué yo vivo si yo hago todos los días lo mismo? Y yo no, a pesar de que yo venía de una familia eh, mi abuelo era pastor y mi familia era evangélica, pero yo no estaba en Cristo en aquel momento, yo me había alejado de la iglesia y mi vida dejó de tener sentido. De manera que esas son las cosas que tenemos que pensar que Cristo utiliza para atraernos, ¿verdad? Atraernos a su reino. Porque eso fue lo que a mí me llamó la atención después de muchos años, ¿verdad? Eh, Entender que había algo más que yo sabía que existía y yo en medio de ese vacío, yo torné mi mirada a Cristo y yo encontré perspectiva. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Y yo estudiaba esto y yo decía, tal vez, ¿verdad? No vamos a ver diferentes puntos de la vida, la vida práctica cristiana, ¿verdad? Nuestro diario vivir, pero sí podemos adquirir sabiduría para ayudar a personas en estos tiempos que están carentes de Dios, de Jesucristo, y que se hacen estas mismas preguntas. ¿Para qué yo vivo? Esto no tiene sentido. Y ellos cuestionan a Dios de todas maneras y tal vez esto nos pueda añadir a nosotros para que nosotros podamos evangelizar ese tipo de personas, ayudarlos, ¿verdad?, a llegar a Cristo. Es parte de la palabra de Dios, así es que tiene que tener algún sentido para nosotros, ¿verdad? De manera que yo quería comenzar por decir que este es el libro más breve de los libros, de los escritos sapienciales, de los libros de sabiduría que tiene el Antiguo Testamento, pero también es el que encierra, ¿verdad?, el número mayor de enigmas, porque siempre se está cuestionando todo lo que hacemos a diario, todo lo que ocurre. El autor del libro lo es Salomón, ¿verdad?, que fue un hombre a quien Dios le dio mucha sabiduría. Él escribió este libro como una confesión, diciendo, no hagas lo que yo hice, porque lo que yo hice no te va a dar resultado. Lo que yo hice no fue sabio, ¿verdad? Aprende de lo que yo hice para que no lo repitas. De manera que él fue un hombre que Dios le dio mucha sabiduría, pero eh, no hizo cosas muy sabias en su reinado, porque él entró en una serie de pactos, ¿verdad? Hizo matrimonio con mujeres paganas para entrar a una serie de pactos con países paganos para adquirir
adquirir, sentirse que su nación estaba segura, ¿verdad? Erróneo, big time, un error muy grande, ¿verdad? Porque la seguridad se encuentra en la obediencia a Dios y él lo único que tenía que hacer era obedecer, ¿verdad? Lo que Dios le había dado. Pero él se fue a buscar seguridad en otras naciones y se dio cuenta que había cometido un gran error. En estos momentos él buscó cosas bajo su propia voluntad. Él tomó decisiones bajo su propia voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos las cosas de esa manera, ¿verdad? De acuerdo a nuestro criterio, no nos traen gozo ni nos traen buen resultado. Esto es un libro que no nos habla de religión, sino de la experiencia personal de este hombre, ¿verdad? Y de lo que él ha observado y los resultados que él tuvo. Quiero añadir que ok. El tema central del libro, ¿verdad? Es la vanidad. La vanidad, voy a definir la vanidad como un sentimiento pasajero de nuestra existencia. Y es pasajero hasta que tú te encuentras con Cristo, ¿verdad? Porque cuando tú te encuentras con Cristo, tú debes dejar de ser vanidoso si te das cuenta y tienes un poquito, ¿verdad? De sabiduría. Y se enfoca en aquello que es de poca trascendencia en nuestra vida. Y tal vez cuando tú estás en el mundo, ¿verdad? Todas estas cosas son de mucha trascendencia, porque eso es lo único que tenemos. Pero desde el punto de vista teológico no es trascendente, ¿verdad? Son de poca trascendencia, porque buscan cosas terrenales y las cosas terrenales no trascienden, se quedan aquí en la tierra. Nosotros nos vamos y ellas se quedan aquí. No son trascendentes ni el dinero, ni la fama, ni todos los premios que nos hayamos ganado, ni todos los concursos que hayamos ganado. Nada de eso es trascendente, ¿verdad? Y no, por lo tanto, no le da sentido a nuestra vida, porque una vez las obtenemos, ¿qué le pasa al hombre? Se vuelve a lo mismo. Ya eso pasó y ya no es importante. Pasó, el momento pasó. Ahora tenemos que buscar otra cosa que nos motive y que nos dé, ¿verdad? Motivo para seguir adelante y estamos siempre en busca de metas, de logros, porque los logros pasados, pues, no son suficientes, ¿verdad? No nos llenan. Este libro tiene un problema, busca o trata de solucionar el problema de la vida y busca en la experiencia humana, examina el vacío y examina la vida inútil, que es la vida que no está enfocada en la eternidad. Porque cuando nosotros nos enfocamos en la eternidad, sabemos que esto tiene trascendencia. Pasa de lo que estamos viviendo, vamos a tener un futuro. Pero el hombre que no piensa que hay trascendencia, que la vida no trasciende, llega un momento, ¿verdad? Hay mucha gente que le da paso a eso, y yo era una de ellas, que sencillamente se aburren y no quieren continuar. De manera que nada tiene significado para uno bajo el sol. Pero, ¿sabes qué? El autor del libro dice, eso no es cierto, porque hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Dios traerá toda obra a juicio, ya sea buena o sea mala. Lo que tú estás pensando, lo estás pensando porque estás mirando tu vida terrenal. Pero si tú tienes una perspectiva divina y tú conoces a Cristo y tú alcanzas, ¿verdad? Perspectiva divina, tú vas a ver que esto no se acaba aquí, sino que tiene una extensión, trasciende, ¿verdad? A una vida espiritual y toda obra que tú hagas aquí va a ser pasada, ¿verdad? Por juicio, de manera que sí importa lo que tú hagas aquí, es importante, porque si tú haces las cosas como deben de ser, si tú obedeces a Dios, tú vas a trascender.
Es importante que tengamos, ¿verdad?, ese tipo de mentalidad. Y este hombre había tenido todo lo que él quería. Había sido un hombre con mucho reconocimiento internacional, ¿verdad? Salomón fue el único rey fuera de David, ¿verdad? David y Salomón, que David unió reino, fue Reino Unido, el norte y el sur, y Salomón fue el otro, ¿verdad? Su hijo, que pudieron liderar bajo el Reino Unido. Él tuvo, ¿verdad? Fue una figura internacional y él tuvo mucha fama, mucho poder y hizo cosas buenas, hizo cosas no buenas a pesar de todo lo que tenía. De manera que él va a defender la vida de fe para que tú puedas alcanzar una motivación y puedas tener, ¿verdad?, una meta para seguir viviendo. Y las preguntas que él se hace es, ¿tú puedes hacer frente a la vida sin saber a dónde vas? Estas son preguntas que uno tal vez le pueda hacer a las personas, ¿verdad?, que piensan, ¿verdad?, que Dios no existe o que no vamos a ir hacia, no tenemos ninguna perspectiva futura, ¿verdad?, eterna. Tiene respuesta para todos los enigmas de la vida. Hay gente que se los cuestiona constantemente. Están preguntándose todas las cosas que ocurren aquí. Porque hay gente que piensa que la naturaleza, ¿verdad?, le da contestaciones. La naturaleza no te va a contestar nada. Hay gente que no quiere pensar ni siquiera sobre su propia muerte y es lo más seguro que tienen, porque ellos no quieren saber qué es lo que va a pasar después de la muerte. Pues no quieres saber porque no tienes una certeza o una confianza de que estás buscando de Dios, de que Dios existe, ¿verdad? Lo quieres negar. Y si tú lo quieres negar, esas preguntas que tú tienes no van a ser contestadas porque el único que te las puede contestar es Dios. Y el único que te puede dar una perspectiva divina es Dios. Y son gente que a veces sencillamente quieren negar a Dios, pero tienen todas estas preguntas y viven en rebeldía, en coraje, ¿verdad? Y no se dan cuenta que ellos mismos se han atrapado en su propio, se han tendido su propia trampa, De manera que la pregunta que más inquieta a este predicador, Eclesiastés, ¿verdad?, es la relativa al sentido a la vida, a la existencia. Y la pregunta que se hace es, concretamente, ¿qué provecho saca el hombre de todos los trabajos que realiza en este mundo? ¿Qué provecho hay? ¿Y qué es lo que se debe de hacer para vivir una vida plenamente lograda? De manera que con el fin de obtener respuestas a estas preguntas, él va analizando a través del libro sistemáticamente, ¿verdad?, las distintas actividades que podrían asegurarle el logro de una meta, lo que yo quiero cumplir. Como por ejemplo, él analiza la búsqueda del placer, la adquisición de mucha sabiduría, la realización de grandes obras. Nos matamos haciendo grandes obras. Hay gente que la meta de ellos es ser famoso. Ellos quieren escribir libros que la gente los lea, que se paren, que sean famosos. Yo tengo una estudiante que ya no va a estudiar porque ella va a ser una estrella de reality TV. Y digo, oh, wow, qué tremendo. Esa es la meta de ella, porque ella es bonita. Y esa es la meta. O la realización de grandes obras, pero esta encuesta, ¿verdad? Todas estas cosas son decepcionantes, porque con todos sus esfuerzos, ellos, ¿verdad?, no van a trascender. Y lo que dice el autor es que todo esto es vana ilusión, porque al final, si tú piensas que no hay vida eterna, tú te vas a morir y ahí te vas a quedar. Sin Cristo no hay ninguna perspectiva. De manera que es descubrirle el sentido a las cosas
Y vamos a comenzar entonces en el primer versículo, ¿verdad? Ya les dije que lo había escrito Salomón. Y estoy buscando aquí algo, porque le quiero decir lo que significa, ¿verdad? El nombre del libro está derivado de la palabra hebrea cajal, que significa asamblea. Y que de aquí sale lo que significa la palabra. Esa es la persona encargada de reunir a la asamblea y de dirigirle la palabra, de llevarle la palabra. Este es el predicador del que habla la porción, y este predicador es el hermano Salomón, que es el hijo de David, ¿verdad? Y comenzamos con el versículo 1. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre la introducción del libro? ¿No? Dice, todo es vanidad. Comenzamos con el versículo 1. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y esta palabra, ¿verdad? Vanidad se nombra muchas veces a través del libro. De manera que no solo, ¿verdad? No solo la vida es vanidad, sino todo lo que se hace en la vida es vanidad. Todo lo que se hace en la vida es vanidad. Y dice, vanidad de vanidades, nuevamente, estoy en el 2. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dígame usted. ¿Qué provecho tiene el hombre? Estamos afanados porque el afán no paga, ¿verdad? Si no tenemos una perspectiva eterna, Dios nos lleva a dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo? Que hay gente que vive nada más que para su trabajo. Con todo su trabajo con que se afana debajo del sol. ¿Qué le saca eso fuera de bienes materiales? Y fuera de que vivimos una vida placentera. Cuando eso se acaba y tú te acuestas, ¿qué te queda? Y recuerden que él está analizando esto desde la experiencia de su vida, ¿verdad? Llega un momento en que tú haces eso todos los días y te cansa. Y uno piensa, ¿y cuándo esto se acaba? ¿Y qué va a pasar mañana? No hay nada nuevo que yo pueda hacer. Es una vida aburrida. Después dice, en el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra ¿qué? Siempre permanece. La vida pasa, la gente se muere, ¿verdad? Nacen otros, pero el mundo gira y permanece, ¿verdad? Y permanece para siempre. La gente es lo que deja de existir. La gente deja de existir, pero la naturaleza está ahí. El hombre vive poco, ¿verdad? Y no trae muchos cambios al mundo, porque el mundo sigue girando en su propio ciclo y el que se va es el hombre. De manera que esto para este predicador, esto es aburrido, porque entramos y salimos y sencillamente no tenemos ningún motivo. Dice el versículo 5, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Cuando estamos mirando esto, lo que estamos mirando, que todo en la naturaleza tiene un ciclo. Y el hombre no va a alterar el ciclo, ¿verdad? Que Dios ha establecido, por más que haga, por más que se afane. Y hay gente que intenta, ¿verdad? Llegar arriba y llegar a las estrellas, a averiguar qué es lo que pasa ahí. Pero es una vida monótona que no va a cambiar y que el hombre no va a alterar
¿verdad? La naturaleza que Dios ha puesto en su lugar. De manera que seguimos analizando la naturaleza. Fíjense, en el versículo 6 estamos hablando del viento. Dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Retorna de vuelta, ¿verdad? El viento no tiene impacto, ¿verdad? En el mundo. Pero ¿saben lo que pasa? Es que así fue que Dios lo estableció. Y Dios lo estableció ¿para qué? Para que nosotros disfrutáramos de eso. Y es aburrido solamente porque lo vemos desde la perspectiva humana, no divina. Porque el sol tiene su propósito, el viento tiene su propósito y toda la naturaleza tiene su propósito. Es solo cuando, ¿verdad? Cambiamos nuestra perspectiva y nuestro sentido de ver las cosas a través de su palabra, ¿verdad? Y cuando tenemos la mente de Cristo. De manera que esto habla sobre los cambios en este mundo. Pero estos cambios en el mundo no van a tener un final, sino hasta cuando Dios diga, ¿verdad? Cuando venga Cristo. Estas cosas van a cambiar. Mientras tanto, estaremos aquí. Por eso es que tenemos que tener una perspectiva que divina. Porque todo esto que está establecido en el orden de Dios, así quedará hasta que Cristo venga y hasta que lleguen los tiempos futuros, ¿verdad? Si pensamos que nunca va a cambiar, estamos mal. Pero si estamos en Cristo, vamos a ver, ¿verdad? Que todo va a ocurrir, pero en el tiempo de Dios. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Mientras más vemos, más nos fatigamos. Y mientras más conocemos, más nos fatigamos, ¿verdad? Porque nunca llegamos a un fin. Vemos que la naturaleza sencillamente no nos lleva a ninguna conclusión. La naturaleza no tiene ninguna solución para nosotros. Solamente vamos a tener algo nuevo cuando venga el nuevo reino. Y tenemos que aprender a llevarle a la gente ese mensaje. Saber que sobre este mundo, ¿verdad? Va a venir el reino de Dios. Vamos al versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y cuando decimos debajo del sol, estamos enfocando aquí en esta tierra, ¿verdad? De manera que ustedes no se dan cuenta que hasta la moda pasa y vuelve de nuevo. Por eso el predicador dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Las modas viejas están de nuevo y cuando vengan las nuevas, pasará un tiempo en la que regresen de nuevo. Pero tenemos lo mismo, es cíclico. Lo que es la naturaleza y lo que el hombre tiene, todo es cíclico. Se vuelve a reciclar. Y claro, ha pasado tanto tiempo que lo vemos como nuevo, pero sabemos que es viejo, ¿verdad? Es solo bajo la palabra de Dios que vamos a tener un nuevo reino. La naturaleza solo nos dice que hay un creador que puso las cosas en orden. Y si nosotros la gente está buscando soluciones en la naturaleza, nunca las va a encontrar. Porque lo que tenemos que ver en la naturaleza es que hubo un creador que puso las cosas en su sitio. Y no podemos explorar nada más porque eso no va a cambiar. Eso lo dictaminó Dios, ¿verdad? De manera que en el versículo 10 dice, hay algo que se puede decir. He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los cielos que nos han precedido. Nada es nuevo, hermano. Sí, hay gente que da como ejemplo las comunicaciones que ahora son nuevas, pero la comunicación comenzó con un telégrafo que tenía una maquinita, ¿ustedes recuerdan? Y uno comenzaba y tiraba señales y signos para poderse comunicar con la gente. Lo que pasa es que
esto ha evolucionado, pero no es que sea nada nuevo, ¿verdad? Y ahora tenemos computadoras y unas hacen más, otras hacen menos, pero es la misma tecnología, un poco más avanzada. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que antes era es nuevamente. Lo único que está evolucionando un poco, ¿verdad? Para poder cumplir con las exigencias de una vida moderna. Dice, el versículo 11 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Pues hay gente que quiere vivir para ser famoso, pero pasado el tiempo, los famosos ya no son famosos porque las generaciones nuevas se olvidan de la gente vieja. Y a mí me hablan de gente que era antes, cuando yo era pequeña, y yo no sé quiénes son. Pueden ser políticos famosos, pueden ser autores famosos, ¿verdad? Pero la gente que conoció a esa gente posiblemente ya murió y no trascendieron y se olvidan de eso, ¿verdad? Lo que sea ahora será olvidado después, será olvidado después. Lo importante es que tu nombre esté inscrito en el reino, en el libro de la vida. Eso será perpetuo. Y ese es el mensaje que hay que llevarle a la gente, ¿verdad? Dios no se va a olvidar de ti. Dios no se va a olvidar de ti. De manera que esta es la experiencia del predicador. Vamos a pasar entonces a los versículos del 12 al 18, que habla sobre el fracaso de la sabiduría. En esta primera parte, él está introduciendo lo que es vanidad y lo que es la vida, lo que es la naturaleza. Sencillamente, eso es vanidad. Observar todas esas cosas es vanidad. Ahora vamos a ver lo que dice de la sabiduría. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Lo que quiere decir es, yo fui una persona, ¿verdad? De mucho poder, conocido, ¿verdad? A nivel mundial en aquel tiempo. Y dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar sabiduría, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo en esta tierra. Él se dedicó a la búsqueda de eso. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad y qué? Y aflicción de espíritu. De manera que cuando ponemos nuestro corazón a buscar sentido a la existencia y cuando la gente busca conocimiento, lo que se están buscando es que aflicción de espíritu, terminan siendo, ¿cómo se llama? Terminan con una tortura espiritual, ¿verdad? Terminan frustrados porque no le van a encontrar solución a los problemas, no le van a encontrar dirección a lo que están buscando y no le van a encontrar respuesta a sus preguntas. Sí, este hombre se dio a la búsqueda de eso y terminó diciendo que todo es aflicción de espíritu. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido que dice no se puede enderezar, ya está torcido, ya está torcido. Y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Conocerlo todo, hermanos, y no conocer a Dios es aflicción de espíritu. Y ese es el final, esa es la, ¿cómo se llama? La parte final que
la conclusión a la que él llegó. Todo esto es en vano, ¿verdad? Si no lo hacemos bajo la autoridad de Dios. El versículo 17, cuando nos dice que dedicó su corazón a conocer sabiduría, ser sabio es nuestra sabiduría. El que es sabio lo es para sí mismo, ¿verdad? Él añadió conocimiento, pero también el conocimiento le añadió aflicción y le añadió dolor, porque se dio cuenta que no encontraba las contestaciones que él estaba buscando. Y mientras más sabio se hacía, pues más dolor encontraba, porque veía que nada sabía, porque en realidad hay muchas cosas que están bajo el arcano de Dios, ¿verdad? Si no hay perspectiva de reino, perdemos. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Ustedes ven esa gente que es bien sabia, pero que se molesta por todo. Esa gente que es bien sabia, pero que terminan como masacrando a los demás cuando alguien dice algo. Ellos son tan perfectos, ¿verdad? Y tan excelentes que todo lo demás le parece a ellos como basura, estiércol, ¿verdad? Pero sencillamente no viven felices porque no han añadido nada a su vida, solamente sabiduría que no los hace feliz, porque no le encuentran solución ni a sus problemas, ni le encuentran solución a sus incógnitas de la vida. Ese es el primer capítulo del libro de Eclesiastés. Yo les dije que aquí no iban a conseguir teología, sino que iban a tratar de descifrar la pregunta de la existencia humana, ¿verdad? Y que al principio pues puede ser que a ustedes no les guste porque estamos acostumbrados a hacer otra cosa, pero tenemos que adquirir sabiduría divina para poder ayudar a la gente que piensan que tienen sabiduría humana a resolver sus problemas y a llevarlos, ¿verdad? A entender que Dios existe y que la vida sí tiene sentido cuando la vivimos en Cristo. Y esa es la parte que ellos no tienen, que nosotros le podemos añadir, pero que ellos son tan sabios que ellos piensan que ellos no necesitan nada y nosotros le tenemos que dejar saber a ellos que sí la necesitan, porque no van a encontrar ninguna solución a sus problemas en esta vida si no tienen esa perspectiva de Dios. Algo que ustedes quieran añadir, compartir, es diferente, pero yo sé que todos nos hemos hecho preguntas de esta naturaleza. Yo no sé ustedes, pero yo me he hecho muchas. Efraín, te voy a llamar. No contesta. Sí contesto, estoy aquí. Estoy pintando la pared a la misma vez. Bueno, algo que me llamó la atención, que estaba de hecho conversando con Irma ahora, es que yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, que yo, no sé si usted se acuerda, una señora que yo traje a la iglesia, que era viejita ella, que se llama Alma. Yeah. Yo me acuerdo que yo me senté con ella y yo estaba, pues obviamente cuando uno va adquiriendo conocimiento en la palabra, se va dando cuenta todos los desastres que hace y todos los desastres que ha hecho en la vida. Y en un momento dado, esa carga fue para mí tan pesada que yo le decía a Alma, yo le puedo pedir a Dios que me apriete el botón de reset y que yo me olvide de todo lo que yo hice y solamente pensar en aquel entonces, 20 y pico de años, pero todavía me gustan, que lo que hayan sean matas de plátano, campo y más nadie. Yo no quiero recordarme de nada de mi pasado. Y ella me contestó, tú quieres que el Señor te quite todos los testimonios que tú tienes para compartir con los demás hermanos. Y yo como que todavía estoy esperando a ver qué el Señor me va a poner para contestarle, porque no tengo contestación para eso. O sea, como usted dice, a mí me llegó muy profundo eso, que hay personas que se creen que se las saben todas y que no pecan y que yo todo lo hago bien, como eran los fariseos, los que hacían la ley. Ellos se creían que ellos eran perfectos, pero son los más imperfectos. Entonces, cuando
se destapó, cuando se quitó ese velo, que era lo que estamos hablando este fin de semana, o sea, para que los ciegos vean y los que se crean que ven se queden cegatos, pues para mí fue fuerte, todavía a veces es fuerte porque yo digo, diantre, en realidad yo no merezco lo que hizo el Señor por mí, pero Él como quiera lo hizo por su misericordia. Pero sí estaba escuchando y estaba pendiente. Sí, sí. Es un libro diferente, pero es como si estuviéramos estudiando un proverbio. Nosotros tenemos que entrar en otras perspectivas diferentes, porque me estoy oyendo un eco. Porque nosotros hemos estudiado mucho el Nuevo Testamento y tenemos que tal vez añadir algo diferente a nuestro repertorio bíblico para que podamos aprender a pensar como piensa la gente del mundo y ayudarlos a contestarle sus interrogantes existenciales, porque hay mucha gente con muchas preguntas de esta naturaleza que no piensan que tienen una solución a lo que se están preguntando. Y si nosotros no aprendemos esta verborrea, ¿verdad? Porque es una verborrea, no vamos a poder ayudar. Tenemos que tratar de trascender eso. Y claro, el mensaje central es la vanidad, pero el mensaje final es Cristo. El que te puede ayudar en esto es Cristo, porque para tú salir de lo que se hace debajo del sol, tienes que tener una perspectiva de que yo voy a vivir en la eternidad, pero para yo vivir en la eternidad tengo que venir a Cristo, porque Él es el que me va a traer la solución a mis problemas. Yo no voy a encontrar solución en este mundo, yo voy a encontrar solución donde, allá arriba, en Cristo. Y ese es el mensaje de nosotros versus el mensaje de ellos, ¿verdad? Y hay mucha gente que vive así. De manera que yo lo que quiero es, ya nosotros tenemos el conocimiento bíblico, es llevarlo y ver cómo lo enmarcamos para ayudar a esas personas que vienen. Aquí tú tienes al papá de ¿cómo se llama? La esposa de el que acaba de convertirse. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? ¿Quién me ayuda? De Mariette. Ahí tú tienes el papá de Mariette, que tiene todas estas interrogantes. Y Luis enfermo en la cama, ¿verdad? Él vino a donde nosotros y Luis terminó predicándole una noche. Y él tenía muchas interrogantes, no sé si las contestó, pero por todas estas interrogantes están en su cabeza y si ellos se sientan y analizan, ¿verdad? Estas cosas de la perspectiva bíblica, nosotros podemos ayudarlos y traerlos a Cristo. De manera que alguien más que quiera compartir sus experiencias o que quieran compartir algo que les trae esto a la memoria. Nadie más. Si el inútil está ahí. No, nada. Nada. Nada, ¿no? llegué tarde, no sé de qué estaban hablando realmente. Ok. Me tienen que decir si les interesa el tema o no les interesa. Sí, no, que yo quiero saber si nos gusta o no nos gusta. Carmen. Porque, ajá. A mí lo que me llamó la atención del capítulo es cómo a nosotros pasar por las experiencias por primera vez, estas cosas a veces nos parecen que, oh my God, el mundo se está acabando y todo esto. Pero aquí mismo y comprobamos que no es la única vez que han pasado, seguirán pasando y continuarán hasta que venga el Señor. Son algunas cositas aquellas que cambian, pero muchas de las cosas que estamos experimentando en estos días ya antepasados las han pasado también. Por eso es que a veces los ancianos ven estas cosas y tú lo ves tan tranquilo y uno afanado tratando de arreglar las cosas, pero ellos,
es ok, ya va a pasar, porque ya lo han pasado, pero nosotros cuando experimentamos algo por primera vez, pues es como un shock al sistema nervioso de uno. Y muchas de las cosas duelen, pero las pasaremos en fe en Cristo y seguiremos. Y algún día pues podremos darle testimonio a nuestros nietos, maybe a la juventud de que es ok, pasará. Y es cierto, bueno, lo que pasa es que ya nosotros estamos en Cristo y nosotros no pensamos de esta manera, ¿entiendes? Entonces estamos tratando de pensar como piensa la gente del mundo, pero nosotros les vemos la solución al problema, pero es que ellos todavía no se la ven. Y lo importante es aprender a pensar cómo ellos piensan para poderle traer soluciones bíblicas. Este es el propósito del capítulo, no del capítulo, del libro, ¿verdad? Y saber que hay montones de gente allá afuera con estas interrogantes y con estas frustraciones, porque a lo que llegan a frustrarse con la vida y terminan en depresión y terminan en suicidio, específicamente los jóvenes. Nosotros aprendemos a analizar esto y le llevamos soluciones bíblicas a ellos. Bien, pues si no, nadie más quiere comentar nada, pues. Pastora, yo iba a decir algo. Amén. Sí, es que eso de vanidades, lo que nos demuestra es que las cosas que nosotros nos afanamos en esta vida no tienen ningún sentido. En realidad, todo son vanidades, porque nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que nosotros podamos lograr, nada de eso nosotros nos lo vamos a llevar el día que nos vayamos con Papá Dios. Exacto. Y con relación a que si es interesante o no, yo entiendo que sí, todos los libros de la Biblia son interesantes y este tiene mucha importancia también y mucha enseñanza para nosotros Amén. reflexionar en él. Esa es tal vez la enseñanza que nosotros le sacamos a esto, que a veces nosotros todavía como cristianos nos estamos afanando tanto por las cosas de este mundo que terminamos, ¿verdad? Diciendo vanidad de vanidades, todo esto es vanidad porque nosotros nos vamos y estas cosas se quedan. Sino que nuestra prioridad esté en darle el primer lugar a Cristo, ¿verdad? Porque todas estas demás cosas Dios nos las dio como secundaria para que nosotros podamos subsistir en esta tierra. Pero que realmente lo que es importante es el servicio a Dios, porque todas estas demás cosas no nos van a traer la satisfacción que nosotros necesitamos. El único que llena nuestra vida se llama Cristo. El único que va a llenar, ¿verdad?, nuestra existencia y que nos va a dar esa autorrealización es Cristo. Y por eso esta gente están como están, con un mundo vacío, una vida, ¿verdad?, que no tiene perspectiva divina. Así es. Eso de que Efraín está pintando la pared, eso es vanidad de vanidades, porque el perro se la va a ensuciar otra vez. Ay, José, no me agarré. Bien. José, pues te felicito porque tienes un nuevo turno. Me alegro mucho. Dije que iba a orar por eso y mira, finalmente llegó. Amén, se dio. Nos vemos Amén. el domingo. Si Dios quiere. Bien. Carmen. Ajá. Ahora soy yo el que me oigo doble. Ajá. Entiendo que estamos hablando del capítulo de Proverbios que habla de vanidades, decía el predicador. En Eclesiastés estamos, ¿sí? Eclesiastés, sí, perdón, Eclesiastés. Yo creo que mientras uno se va metiendo en el secreto de Dios y metiéndose y dejando que Dios trabaje en uno se va dando cuenta que las cosas son pasajeras. Por ejemplo, la casa nueva que me compré hoy, dentro de 3 o 4 meses, Va a ser vieja. Está vieja y no me llena. El celular nuevo que me compré hoy, porque era el último modelo, de aquí a par de meses,
no me llena, no satisface mis necesidades completa y plenamente, porque volvemos otra vez, vanidad de vanidades, las cosas materiales y la cosa es que mientras sigue pasando el tiempo y nosotros que vivimos en este tiempo tan de tantos adelantos tecnológicos, que yo sigo diciendo que cada vez nos atamos más aquí, cada vez queremos más estar más aquí que en la eternidad. No nos llena, porque siempre está saliendo algo nuevo que nuestra condición de humano nos invita a querer tener y a querer conocer y a querer probar. Claro está, para nosotros los cristianos, pues las cosas que no van en contra de lo que dice la palabra del Señor. Pero realmente no llenan el vacío existencial que cada uno de nosotros tenemos, que comenzó desde que Adán y Eva salieron del huerto, comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, y ciertamente cuando el Señor les dijo, morirán, morimos, porque morimos a esa relación directa, constante, personal, de cara a cara con Dios. Y es menester que nosotros, para este tiempo, que son cosas que pasan, como decía Carlos, que los viejos dicen, pues eso va a pasar. Este tiempo es bien importante porque este es el tiempo donde realmente cada vez más está cerca el arrebatamiento de la iglesia, porque la venida del Señor es otra cosa. Y yo oía los otros días a alguien hablando en la radio y decía, es que nosotros estamos en un tiempo donde las cosas cada vez son más seguiditas, más seguidas, más terremotos, más desastres naturales. Y cuando nosotros analizamos todo eso, hay que decir, Señor, hay algo que no está, que no es como antes. Y es que están soplando los vientos del arrebatamiento de la iglesia. Y es menester que nosotros cada vez nos despojemos y busquemos vivir la vida lo más sencilla posible y lo más soltando cosas, porque lo que tenemos que cada vez más anhelar es la eternidad y estar en las moradas celestiales con el Señor. Yo creo que eso es lo que nos debe de mover cada día cuando abremos los ojos. Señor, yo quiero estar ante tu presencia, yo quiero gozar de la eternidad contigo, porque hay dos eternidades. Hay la eternidad de condenación eterna y está la eternidad en el gozo eterno, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más lloro, donde vamos a estar gozándonos de la presencia del Señor, que si nosotros nos ponemos a pensar, como yo dije en otras ocasiones, con esta mente finita de estar ante la presencia del Señor haciendo qué, es que hay algo que Él tiene para nosotros que oído no vio ni oído escuchó, que son las que Él tiene preparadas para nosotros, y esta mente finita no da para eso. Para finalizar, yo leía un libro de el pastor José Luis Navajo, y se llama 5 días para un matrimonio feliz. Y era de este hombre que tenía problemas con su esposa y le dicen, ve donde el sabio del pueblo. Y el sabio del pueblo era un viejito que su esposa tenía Alzheimer y él la cuidó hasta que pudo. Y cuando él llega a la casa de este hombre sabio, porque era el sabio del pueblo, él vio lo sencillo que él vivía y tenía lo necesario. Y su vida era cuidar a su esposa hasta que el Señor viniera. Y al final del libro, pues, se reconcilia este hombre con su esposa, pero a mí me caló bien profundamente su sencillez. Y desde ese entonces yo he tratado de empezar a vivir lo más sencillo posible. Me falta mucho,
pero he tratado de empezar a vivir así, porque como decía, tenemos que seguir despojándonos de todas estas cosas que nos quieren continuar atando a este mundo y tenemos que continuar, seguir anhelando. Anhelando es desear, es como cuando lo que más yo quiero y me quiero comprar y hasta que me lo compro. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a vivir. Anhelar, anhelar, anhelar estar ante la presencia del Señor. Dios les bendiga. Amén. Y saber que esa eternidad comienza aquí, por eso tenemos que anhelar la presencia de Dios, ¿verdad? Porque comienza aquí y nosotros vamos a disfrutar desde ahora estas cosas y nos llevarán, ¿verdad? Llegará el tiempo en que nos vayamos con el Señor, pero podemos comenzar a disfrutarlas aquí. Esther, ¿tú querías algo? ¿Tú ibas a decir algo? No. Ah, es que como que prendió la bombilla tuya ahí en Zoom y parecía que era que iba a hablar. Bien, hermanos, si no hay nadie más que quiera compartir, hoy completamos el primer capítulo, son 12 capítulos y vamos a ir tratando de entender la mentalidad del predicador para que podamos entonces ayudar a la gente que está en busca de un propósito, ¿verdad? Aquí en la tierra, que no lo tienen. Brian, ¿tú querías decir algo? ¿No? Ok. Bien, pues si no hay nada más, vamos a despedirnos en esta noche y estudiense el capítulo número 2 para la próxima vez, para ver si pueden traer más comentarios. Carlos, ¿tú nos quieres despedir en esta noche? Cómo no, pastora. Oremos. Padre, te damos gracias, mi Dios, Padre, por este momento que hemos tenido, Padre, reflexionando en tu santa palabra, mi Dios, Padre. Padre, te pedimos, mi Dios, Padre, que permitas, Padre, que este capítulo nos abra nuestro corazón, mi Dios, Padre, que podamos aprender, mi Dios, a ver el mundo de una manera distinta, que podamos verlo, mi Dios, Padre, como tú quieres que lo veamos, Señor Padre. Padre, no permitas, mi Dios, Padre, que las tareas diarias, mi Dios, nos abrumen, mi Dios, Padre, al punto que nos quiten la vista del plan, de la meta que tú tienes para nosotros, Señor Padre. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, mi Dios Padre, que los bendigas, Padre, en esta noche, mi Dios, en nombre sagrado de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga. Amén. Dios les Bye bye. bendiga. Dios le bendiga. Bye Dios les bye. bendiga. Amén. Les bendiga. Gracias.